Esto parece basura. A mí también me lo parecía. Pero fue lo que hizo que mi suelo cambiara completamente en 3 días. Y casi lo tiré a la basura un martes por la mañana. ¿Alguna vez te has puesto a observar esto? Hay gente que planta casi sin querer. Tira una semilla, se olvida. Y semanas después encuentra una planta explotando de vida. Y hay gente que hace todo bien. Sigue tutoriales, compra productos, riega a la hora exacta. Y no consigue mantener vivo ni un esqueje por un mes. ¿Por qué? ¿Qué sabe esa persona que tú no sabes? La respuesta no está en la planta. Está debajo de ella. El suelo de la mayoría de los jardines y macetas urbanas parece tierra. Pero no lo es. Es polvo con color de tierra. Es un sustrato que perdió la única cosa que lo hacía útil. Y mientras tiras producto encima, intentando forzar resultados desde afuera, el problema real sigue ahí abajo. Intacto, silencioso, destruyendo todo lo que intentas cultivar. Yo descubrí esto de una manera que no tiene ningún sentido en la teoría. No fue en un curso. No fue en un libro. Fue un martes por la mañana, con las manos en el cubo de basura. Restos. Cáscaras. Lo que sobra después del almuerzo y va directo a la bolsa de basura. Lo enterré. 3 días después, abrí el suelo con las manos y me quedé paralizado. El color había cambiado. El olor había cambiado. Y había movimiento ahí dentro. Una textura, una vida, que no existía antes. No era la misma tierra. Ahora necesito explicarte algo que parece simple, pero que lo cambia todo. El suelo no es un recipiente. El suelo es un organismo. Y los organismos vivos no responden a cualquier cosa. Responden a la cosa correcta, en el estado correcto, en el momento correcto. Cuando entierras una cáscara de plátano, el suelo no sabe qué hacer con eso de inmediato. Necesita descomponer, transformar. Un proceso que puede llevar semanas, meses, tiempo que tu planta no tiene. Pero ¿qué pasa si esa transformación ya hubiera ocurrido antes de enterrarla? Es exactamente ahí donde está lo que descubrí. No se trata de que entierras. Se trata del estado en que lo entierras. Un detalle que parece pequeño. Parece obvio. Parece demasiado simple para importar. Y es exactamente ese detalle lo que separa un suelo muerto de un suelo que pulsa de vida. Sé cómo suena esto. Yo también habría apagado el video hace unos meses. Pero lo que vi con mis propias manos no deja espacio para el escepticismo. Te voy a mostrar lo que pasó. Te voy a mostrar el error que probablemente estás cometiendo ahora mismo. Sin saberlo, todos los días. Y te voy a mostrar cómo un proceso de menos de 3 días, con material que descartas cada día, puede despertar un suelo que parece muerto desde hace años. Pero primero necesitas entender qué es lo que realmente está matando tu suelo. Y eso es más perturbador de lo que parece. Aquí está lo que nadie te cuenta. Y el motivo por el cual cuanto más lo intentas, más empeora tu suelo. Escena clásica. Fuiste a la tienda. Compraste ese abono orgánico con empaque verde. Foto de planta exuberante al frente. Llegaste a casa. Lo mezclaste con la tierra con cuidado. Regaste. Esperaste. La planta quedó exactamente igual. A veces empeoró. Pusiste más. Mismo resultado. Seco. Parado. Sin respuesta. Culpaste al producto. Culpaste a la marca. Culpaste a la planta. Pero el error ocurrió antes de que abrieras el empaque. Primera revelación. El suelo compactado no absorbe ningún nutriente. No importa lo que eches por encima. Cuando la estructura interna de la tierra está destruida. Y en la mayoría de las macetas y jardines urbanos lo está. El suelo se convierte en una especie de cemento disfrazado. El agua escurre por el borde. El abono se queda en la superficie. La raíz queda atrapada en un bloque que no puede penetrar. Y ni siquiera lo percibes. Porque por fuera parece tierra normal. Es solo por dentro que está asfixiando todo. Pero viene el segundo error, que es aún peor. Porque es consecuencia del primero. Un suelo que no funciona debilita la planta. La planta débil atrae plagas. La plaga te hace echar veneno. Y el veneno, incluso los más suaves, los más naturales, elimina junto a los microorganismos que todavía estaban intentando salvar ese suelo. Matas a los últimos aliados que tenías. Y empieza el ciclo. Error genera consecuencia. Consecuencia genera error mayor. Error mayor genera consecuencia peor. La mayoría de las personas lleva años atrapada en ese loop, creyendo que es mala suerte. Y hay una tercera capa. Esa es la más traicionera. Cuando riegas un suelo muerto, el agua no se distribuye por igual. Crea bolsas invisibles, partes encharcadas, partes completamente secas. La raíz crece en dirección a la humedad. Y cuando llega ahí, encuentra un ambiente sin oxígeno, sin bacterias, sin nada que la alimente. Se pudre, despacio. Mientras tanto, la planta va marchitándose por fuera. Y tú miras la hoja amarilla pensando, le falta agua. Echas más agua. Y lo empeoras todo. Segunda revelación. La planta no tiene sed. Está asfixiada. Y la asfixia no se resuelve con agua. No se resuelve con abono. Solo se resuelve con una cosa. Devolverle al suelo la capacidad de respirar. De procesar. De transformar. Imitar lo que la naturaleza hace desde hace millones de años. Pero de una manera que cualquier persona puede replicar en casa.
sin gastar nada, sin comprar nada. El proceso que descubrí no añade nada artificial. Despierta lo que el suelo perdió. Usa la misma lógica de la naturaleza, solo que acelerada, concentrada, aplicada en una tarde. Pero ¿cómo funciona de verdad? ¿Qué pasa dentro de ese agujero en los 3 días que permanece enterrado? Ahora te lo muestro. Lo que ocurre dentro de ese agujero no es descomposición, es transformación. Y la diferencia entre esos dos procesos lo cambia todo. Piénsalo así. Tienes un trozo de pan duro. Puedes meterlo entero en la boca e intentar masticarlo. Va a ser difícil. Va a doler. Y tu cuerpo va a aprovechar una fracción de lo que podría. O puedes mojar ese pan antes, ablandarlo, preprocesarlo. Y cuando lo comes, el cuerpo absorbe casi todo con facilidad. El suelo funciona exactamente igual. Cuando entierras un resto orgánico en bruto, una cáscara, un bagazo, una sobra de comida, el suelo necesita trabajar mucho para descomponer eso. Eso lleva tiempo. Consume energía del propio suelo. Y durante el proceso, libera gases que pueden perjudicar las raíces que están intentando crecer alrededor. Estás, sin querer, entorpeciendo lo que querías ayudar. Eso no fue lo que yo hice. Lo que enterré ya había pasado por una transformación antes de tocar la tierra. Eso tiene nombre, fermentación. Y el problema no es que las personas no conozcan la palabra. Es que no entienden lo que hace a nivel microscópico. Cuando fermentas materia orgánica antes de enterrarla, estás predigiriendo el alimento del suelo. No entregas el ingrediente en bruto. Entregas el nutriente ya procesado, ya en la forma que las raíces y los microorganismos pueden usar de inmediato. Mientras un resto orgánico en bruto puede tardar de 60 a 90 días en volverse útil dentro de la tierra. El material fermentado empieza a actuar en horas. No días, horas. Pero lo que realmente me sorprendió no fue la velocidad. Fue lo que la fermentación hace más allá de alimentar. Reactiva. Aquí está el clic mental que lo cambió todo para mí. Suelo vivo no es suelo con nutrientes. Suelo vivo es suelo con población. Miles de millones de bacterias, hongos y microorganismos que trabajan en cadena, que crean canales invisibles por donde circulan agua y aire. Esos canales son lo que le da al suelo esa textura esponjosa, oscura, que huele a bosque después de la lluvia. Es lo que hace que la tierra parezca viva. ¿Por qué lo está? Cuando fermentas y entierras, no estás solo echando comida en ese sistema. Estás introduciendo una colonia entera de microorganismos vivos y activos directamente en el suelo. Es como tirar una chispa sobre leña seca. Lo que estaba quieto, compactado, muerto, empieza a moverse. Al tercer día, cuando abrí el agujero, el suelo a su alrededor estaba visiblemente diferente. Más oscuro, más suelto, con ese olor a tierra húmeda que antes no tenía. Cuando pasé la mano, la textura había cambiado. Ya no era ese polvo que se desmorona y cae. Era algo con estructura, con consistencia, con vida. Y aquí el loop se cierra. Lo que iba a tirar aquella mañana del martes eran exactamente esos restos fermentados. Comida que ya había cumplido su función en mi mesa. Basura, en mi cabeza. Combustible, en la realidad. Pero saber que funciona es una cosa. Saber cómo aplicarlo. Sin equivocarse. Sin crear el efecto contrario. Sin desperdiciar lo que has construido. Es algo completamente diferente. Y hay errores específicos en esa etapa que lo echan todo a perder. La solución no está en ninguna tienda. Está en tu cubo de basura. Y el proceso entero cabe en una tarde. Vas a necesitar 3 cosas. Un recipiente con tapa. Plástico, vidrio, cualquier cosa que cierre bien. Restos orgánicos de tu cocina. Cáscaras de fruta, pozos de café, sobras de verdura. Bagazo de lo que usaste hoy. Y un activador que cuesta menos de $1. Y que muy probablemente ya tienes en tu despensa ahora mismo. Sal gruesa o azúcar mascabado. La función del activador es crear el ambiente exacto, para que los microorganismos correctos se multipliquen, y los perjudiciales no se instalen. Es el mismo principio del chucrut, del kimchi, del yogur. Fermentación controlada. Viva. Activa. Mezclas los restos con una pizca del activador. Cierras el recipiente, y lo dejas en un lugar oscuro durante 48 a 72 horas. 3 días. Sin moverlo. Sin abrirlo. Sin añadir nada. Sin hacer absolutamente nada. Cuando lo abras, vas a sentir un olor ácido, levemente agrio. No es putrefacción. La putrefacción huele a muerte. Esto huele a proceso. A transformación ocurriendo. Es la señal que quieres. Entonces abres un agujero poco profundo en el suelo. Unos 10 a 15 centímetros. Viertes el contenido. Cubres con tierra. Y riegas normalmente. Eso es todo. Se acabó. No hay nada más que hacer. Pero aquí están los 3 errores que comete la mayoría. Y que paralizan el proceso entero. Enterrar demasiado profundo. Por debajo de los 20 centímetros, el oxígeno disminuye. Y los microorganismos que quieres no pueden trabajar. Poco profundo funciona mejor. Regar demasiado justo después. El exceso de agua diluye la colonia. Antes de que tenga tiempo de fijarse en el suelo. Un día sin regar después de la aplicación ya marca la diferencia. Hacerlo una vez y abandonar.
Este es el más común. El suelo necesita varios ciclos para reactivarse de verdad. La primera aplicación despierta. La segunda consolida. La tercera transforma. Quien abandona después de una vez nunca ve el resultado real. Lo que vas a notar en las semanas siguientes no es un milagro de la noche a la mañana. Es gradual. Y exactamente por eso es real. La tierra se vuelve más oscura, más fácil de remover. El agua deja de escurrir por el borde de la maceta y empieza a penetrar de verdad. Las hojas ganan un color más saturado. Las raíces crecen más rápido, porque finalmente tienen espacio, oxígeno y alimento disponible. Y entonces vas a entender lo que yo entendí. Aquella mañana con las manos en el cubo de basura. La naturaleza nunca necesitó abono en bolsita. Nunca necesitó riego programado. Nunca necesitó nada de lo que encontramos en los estantes de una tienda. Solo necesitó un ciclo funcionando. Materia que se transforma. Vida que alimenta vida. Un proceso que se repite solo. Cuando dejas de interferir y empiezas a imitar. Tu suelo no está muerto. Tiene hambre. Y ahora